para apreciar el lado artístico de la urbe, Emotrópolis, la dimensión emocional de las ciudades. Un vistazo al arte que habita en esta gran jungla de asfalto. Emotrópolis, con Ulises Paniagua y José Antonio García Ayala. Porque las ciudades son más que metal y concreto. Bienvenidos. Las opiniones y comentarios de nuestros invitados y colaboradores son personales y no representan el sentir de esta radiodifusora. Hola, ¿qué tal, querido Radio Escucha? Esto es Emotrópolis, la dimensión emocional de las ciudades. Estamos en una emisión más de este programa conducido por José Antonio García Ayala y Ulises Paniagua. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Tenemos aquí a la maestra Rocío González de Arce, quien nos va a hablar, entre otras cosas, de cine, porque Rocío es especialista en cine. Cuéntanos un poco acerca de tu trayectoria, de tu semblanza en estos estudios de cine, Rocío. Bueno, mira, yo originalmente estudié en el área de las ciencias, me titulé como bióloga, pero después, por distintas circunstancias afortunadas de la vida, me dediqué a la gestión cultural en términos de cine. Y bueno, tengo trabajando cosas sobre cine, haciendo gestión cultural y dedicándome al análisis cinematográfico hace aproximadamente unos 6-7 años. Pues ahí lo tienen, ella es Rocío González de Arce. Y bueno, sin mayor preámbulo, los dejo en esta sesión de preguntas con José Antonio García Ayala a la invitada. La entrevista en Emotrópolis. Estimada Rocío, ¿qué es la alfabetización audiovisual? Bueno, mira, la alfabetización audiovisual es como nuestro gran sueño, que queremos lograr que se alfabetice audiovisualmente a la población en general, ¿no? Generalmente cuando pensamos en el cine, pensamos en escuelas de cine dedicadas específicamente para un grupo de personas que se quiere dedicar a aprender a hacer películas. Lo que nosotros estamos proponiendo con la alfabetización audiovisual es que las películas, los videos, la publicidad incluso, son equiparables a los libros, es decir, son textos y que pueden leerse y puede aprender a escribirse en lenguaje audiovisual. Entonces, creemos que la preparación, la formación de las personas para poder escribir y leer el lenguaje audiovisual debe ser general, no debe ser exclusivo para un cierto grupo. En ese sentido, nosotros planteamos que hay la necesidad de incluir en las políticas públicas, en los programas educativos, la idea de la educación audiovisual, la alfabetización audiovisual universal, así como se piensa en la alfabetización en general, ¿no? Con todo este impulso que se está dando a la lectura en términos de los libros, creemos que eso mismo, dada la gran cantidad de pantallas y cómo nos llega la información, la mayoría de la información que nos llega a través de medios audiovisuales, creemos que es fundamental que se promueva la alfabetización audiovisual de las personas. Y dinos ya más específicamente, ¿cuál es la importancia de la alfabetización audiovisual? Pues mira, de hecho, incluso podríamos decir que es parte de un derecho humano. En la Declaración justo de los Derechos Humanos, la ONU plantea que toda persona tiene derecho a la información y al acceso a la cultura. Si uno no tiene las herramientas para poder hacer una lectura crítica de lo que se consume audiovisualmente, obviamente eso coarta tu acceso a la cultura, tu acceso a la información. En ese sentido, si uno no tiene estas herramientas para leer
las noticias, el cine, la publicidad de una manera crítica, eso quiere decir que tú estás limitado en tu acceso a la información y a la cultura. En ese sentido, a mí me parece que es importantísimo. O sea, generalmente como interviene una cámara en el proceso, digamos, de realización audiovisual, muchas veces esto se confunde con la idea de que lo que una cámara registra es la realidad. Y no hay nada más lejano de lo que ocurre en el cine, en la televisión, en la publicidad. El simple hecho de cómo se coloca una cámara, en dónde, a qué distancia de lo que se registra, va generando va connotando, va generando significados y va posicionando a quien ve esas imágenes respecto a lo que mira. Lo hace más empático o menos empático respecto a alguien que se encuentra del otro lado de la cámara, ¿no? En ese sentido, siempre hay una carga ideológica en las imágenes, y por ello es importante, a través de la alfabetización audiovisual, proporcionar al espectador las herramientas para entender cuál es esa carga ideológica subtextual, cuál es la visión del mundo que hay en esas imágenes o en esos materiales audiovisuales. Digamos que cada creador tiene un discurso. Sí, no solo como creador, como autor, sino yo diría más bien, cada material audiovisual tiene una visión del mundo. Y la forma es el contenido. Muchas veces nos vamos por la anécdota, así de qué va o sea, si tú le preguntas a alguien, bueno, ¿qué te pareció la película? ¿De qué va? Lo que te va a contar es básicamente la anécdota. Pero en la forma fílmica, es decir, en la manera en la que se usa la luz, la manera en la que se usan los ángulos de la cámara, la puesta en escena, el uso del sonido, hay una serie de cosas implícitas que son en realidad el fondo. O sea, la forma es el fondo del mensaje, y no estamos realmente alfabetizados para poder encontrar ese fondo en la forma audiovisual, y entonces ello nos hace obviar muchas cosas que están ahí. Si quieren, ahorita les doy un ejemplo de cómo podría ser. O sea, por ejemplo, en una secuencia muy famosa de La diligencia de John Ford, donde un grupo de apaches van persiguiendo a unos digamos ciudadanos norteamericanos que van en una diligencia atravesando el desierto, es muy interesante cómo los planos abiertos, es decir, los planos lejanos, se utilizan para los apaches, mientras que los planos cerrados, los close-ups, se utilizan para los personajes que van viajando en la diligencia. De esta manera, los personajes que son heridos o muertos a cuadro tienen una diferencia. Los apaches mueren siempre en grandes planos generales donde son despersonalizados, por ejemplo, mientras que aquellos que son heridos dentro de la diligencia aparecen siempre en close-up, o sea, su rostro enmarcado en toda la pantalla, ¿no? Entonces, esto ya simplemente, esta simple diferencia, esta proximidad de la cámara con unos y con otros, la diferencia plantea que el espectador sea más empático con los que van en la diligencia que con los apaches, ¿no? Hay unos buenos y hay otros malos, hay unos cuyas muertes importan y otros cuyas muertes no importan, pero esto está en la forma de la película y es algo que no sabemos leer. Sí, y por ejemplo también supongo que la velocidad de la edición, una película de acción te da menos tiempo a pensar, y una película de arte tiene tomas más largas que te permite reflexionar. Pues mira, no necesariamente es así, pero tienes razón en el sentido de que sí, en efecto, la forma tiene siempre un trasfondo. Pienso, por ejemplo, en el sonido. Bueno, esto que dices, vamos a ponerlo sobre la acción. O sea, una escena de acción como de las películas, digamos, hollywoodenses, la cámara siempre está, digamos, en movimiento, cortes rápidos, hacen que uno se sienta metido en la acción, ¿no? Entonces, el objetivo de esa secuencia es meterte en la acción, mientras que, por ejemplo, en una película de artes marciales oriental, a lo mejor la cámara se mantiene distante, los cortes no son tan acelerados, porque hay un planteamiento, una visión del mundo distinta, donde es más un ritual coreográfico en el que no se quiere meter al espectador a la emoción, digamos, del momento, sino mostrarlo como un arte coreográfico, ¿no? Entonces hay una distinta visión incluso de la violencia en estas dos formas de plantear una pelea, ¿no? Ok, pues estamos en esta interesante entrevista
con la académica, la investigadora Rocío González de Arce, hablando acerca de la alfabetización audiovisual, pero ha llegado el momento de hacer una breve pausa para escuchar el maravilloso lenguaje de la música y pues vamos el día de hoy a escuchar esta canción, una canción bien interesante que tiene que ver con cine precisamente y que se llama así, Cine, Cine, del disco Cuerpo a Cuerpo del cantautor español Luis Eduardo Aute. Vamos a escucharla. La música de la ciudad en Emotrópolis. La dimensión emocional de las ciudades. Y bien, estamos de vuelta en Emotrópolis, la dimensión emocional de las ciudades, en esta charla bien interesante con Rocío González de Arce y con José Antonio García Ayala, el conductor del programa. Pero antes vamos a recordarles las redes sociales para que nos busquen y nos contacten por este medio. Estamos en Radio IPN, XHIPN, FM 95.7 MHz. El teléfono en cabina es el 56 24 20 12. El Facebook es Radio IPN Oficial. El Twitter, @Radio IPN Oficial. Y el correo electrónico radioipn@ipn.mx. Bueno, retomando otra vez este tema muy interesante sobre alfabetización visual y cine. Dinos, Rocío, ¿cuál es la diferencia entre análisis, historia y crítica cinematográfica? Bueno, sí, esto es importante. Incluso yo agregaría apreciación cinematográfica. O sea, por ejemplo, todos podemos apreciar una película y la apreciación consiste en decir si te gusta o no te gusta, ¿no? Es lo que hacemos siempre que vamos al cine. La crítica cinematográfica lo que hace es hacer un ejercicio de síntesis de una película. Generalmente hay muchos programas, por ejemplo, de radio, televisión o incluso hay secciones en periódicos donde se ejerce la crítica cinematográfica, donde se hace una síntesis de la película y básicamente se le valora, ¿no? Se dice si es buena o mala, dependiendo de ciertos criterios y generalmente hay una agenda, ¿no? Si tienes si te alineas más con políticas de izquierda, entonces habrá ciertas películas que te parezcan mejores que otras, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras que el análisis cinematográfico, que es más bien a lo que yo me dedico, no hace síntesis de la película, sino que al contrario la descompone en todos sus diferentes elementos, sonido, puesta en escena, montaje, narración, para hacerle preguntas a la película y contestarlas en términos, digamos, sistemáticos. Hay muchos tipos de análisis, hay análisis sociológico, análisis psicológico, hay gente que incluso trabaja desde la filosofía, las películas. Entonces, bueno, hay una gran variedad de cosas que se pueden hacer dentro del análisis cinematográfico, pero es distinto a la crítica. Yo por eso generalmente no digo si una película es buena o mala, sino más bien analizo cuál es su subtexto, su trasfondo o cómo funciona una secuencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, la historia del cine lo que hace es poner en el contexto de producción a las películas, ¿no? Y muchas veces se vincula con una valoración canónica, ¿no? Se dice, estas son las películas más importantes por esto y en esta década, ¿no? Y bueno, eso es más o menos como la diferencia que yo encuentro entre estos diferentes conceptos. Muy importante todo eso que nos acabas de mencionar y algo que siempre está en la mesa cuando se habla de la alfabetización audiovisual es el trabajo de los cineclubs. Pero dinos, Rocío, ¿qué es el cineclubismo? Bueno, esta es una pregunta muy importante, sobre todo porque creo que hay que repensar la manera que tenemos de definir los cineclubes. Los cineclubes en su origen eran un lugar donde se reunía un grupo de personas a ver materiales que muchas veces eran de difícil acceso, que no se podían ver en otros espacios, y en ese sentido constituían un circuito de exhibición, digamos, alterno a las salas comerciales. Bueno, obviamente con las tecnologías que tenemos ahora, donde todo se puede descargar de internet legal y ilegalmente,
Un poco la definición de cineclub ha tambaleado. A mí me gusta mucho esta definición que usa Gabriel Rodríguez, un investigador de la UNAM, que plantea que el cineclubismo es el público organizado decidiendo qué es lo que quiere ver, ¿no? Entonces, en ese sentido, habla de una característica muy importante de los cineclubes, que es que son democráticos, es decir, es un grupo de personas que se reúnen y deciden qué es lo que quieren ver. Entonces, todos estos conceptos, todos estos ejercicios donde hay alguien que impone, por ejemplo, la programación y la gente llega a ver, no son otra cosa que salas de exhibición, no son en realidad cineclubes. Los cineclubes son un lugar de ejercicio de la libertad de decidir qué es lo que se quiere ver de forma organizada, consensuada, y en ese sentido, desde su origen han sido lugares muy importantes para la alfabetización audiovisual, porque la gente decide qué es lo que se quiere ver, pero hay una discusión de lo que se ve, ¿no? Y en sus orígenes, por ejemplo, en los 60s, fueron verdaderas escuelas para nuevas generaciones de cineastas, como justo Truffaut, al que se menciona en la canción. Entonces, creo que los cineclubes han perdido en la actualidad esa beta que los hace centros de alfabetización audiovisual, ¿no? Muy interesante, Rocío. Otro punto a retomar sobre la alfabetización audiovisual es el trabajo de los seminarios. Sabemos que estás coordinando el Seminario Permanente Cine, Ciudad y Arquitectura. Platícanos, ¿en qué consiste? Sí, mira, en realidad esta idea de la alfabetización audiovisual la tenemos incluida, estoy trabajando con el cineasta Manuel Márquez y con el productor Jaime Beltrán en un proyecto que es muy amplio que se llama Ave Cine, que es justamente esta idea de promover la alfabetización audiovisual en México, y tiene muchas líneas. Estamos organizando cápsulas con glosarios de conceptos de cine, estamos trabajando como en muchas diferentes líneas, y una de ellas es un seminario que se realiza en conjunto con el Instituto Politécnico Nacional, que presta, que lo alberga más bien en sus instalaciones de la calle de Regina, un seminario, el Seminario de Cine, Ciudad y Arquitectura. Es un seminario permanente que está funcionando del 2016, y el objetivo de este seminario es promover las investigaciones transdisciplinarias que crucen estas diferentes áreas del conocimiento, ¿no? El cine, el urbanismo y la arquitectura. Entonces, básicamente es trabajar a partir del cine diferentes aspectos arquitectónicos y urbanísticos, es hacer análisis cinematográfico, pero para responder preguntas de estas disciplinas, ¿no? del área del urbanismo y la arquitectura. Y platícanos, Rocío, abundando sobre este seminario, ¿cómo puede participar nuestros radioescuchas o aquellos interesados en poder integrarse al Seminario Permanente Cine, Ciudad y Arquitectura? Pues mira, en realidad me daría mucho gusto invitar a todos a que entren a la página de Facebook del seminario. Ahí encuentran la convocatoria a donde pueden mandar su propuesta de ponencia. Con gusto la valoramos para que se programe en algunas de las sesiones del seminario, que ocurren los terceros viernes bimensualmente. Así lo encuentran en Facebook, Seminario Permanente Cine, Ciudad y Arquitectura. Ahí encuentran los datos y nos pueden mandar cualquier ponencia que a través del análisis de secuencias cinematográficas de una o múltiples películas permita acercarse a la arquitectura de un momento específico, a la manera en la que se construyen diferentes ciudades. Hay muchas cosas que pueden trabajar, eso ya es de cada quien. Entonces, si pueden entrar a esta página y escribirnos, con mucho gusto leemos sus propuestas. Muchas gracias, Rocío. Es para nosotros un placer tenerte aquí con nosotros. Y bien, pues vamos a hacer una pausa después de esta entrevista con Rocío González de Arce para escuchar una cápsula radiofónica que se llama Ciudad de Libros, que es escrita por un servidor, Ulises Paniagua, y que hoy nos habla de la novela Las batallas en el desierto, escrita por José Emilio Pacheco y que, por cierto, fue adaptada al cine por Alberto Isaac en 1987 con el nombre de Mariana. Vamos a escucharla. Me acuerdo, no me acuerdo. ¿Qué año era aquel? Ya había supermercados, pero no televisión, radio tan solo. Las aventuras de Carlos Lacroix, Tarzán, El llanero solitario,
la Legión de los Madrugadores, los Niños Catedráticos, Leyendas de las Calles de México, Panseco, el Doctor IQ. Fue el año de la poliomielitis, escuelas llenas de niños con aparatos ortopédicos, de las inundaciones. El centro de la ciudad se convertía otra vez en laguna. La gente iba por las calles en lancha. Dicen que con la próxima tormenta estallará el canal del desagüe y anegará la capital. Así comienza la maravillosa novela de José Emilio Pacheco, Las batallas en el desierto, publicada en 1982. Se trata de un libro que recurre a la memoria, pero no solo a la memoria del protagonista, Carlitos, quien narra la historia, sino también a la memoria colectiva, la que millones de capitalinos han conformado a través de décadas de alegrías, deseos, anhelos y sufrimientos. La trama se desarrolla en la colonia Roma, donde José Emilio Pacheco nació, en la calle de Guanajuato para ser precisos. Es una colonia de la que sobreviven lugares que han hecho la delicia de muchos: los helados La Bella Italia, la Plaza Río de Janeiro, la Dulcería Celaya. Mucho de esa Roma lo consumieron los sismos de 1985 y 2017. Otro tanto, la especulación inmobiliaria. En la novela, Carlitos, un joven estudiante de la escuela primaria, se enamora de Mariana, mujer madura. Es la historia de un romance no correspondido. La mujer, en un gesto de ternura casi maternal, regalará un beso al niño, acto que será el escándalo de las buenas familias mexicanas de la época. La canción Las batallas, de Café Tacuba, por cierto, fue escrita e inspirada en ese libro. Mariana se convierte a través de las letras de Pacheco en la metáfora de la ciudad. Carlitos es el habitante capitalino y Mariana la ciudad vivida, esa que se va para no volver, dejándonos apenas el bello recuerdo de su perfume. No hay palabras más precisas que las de este novelista para describir una urbe que se nos esfumó como polvo entre los dedos. Demolieron la escuela, demolieron el edificio de Mariana, demolieron mi casa, demolieron la colonia Roma. Se acabó esa ciudad, terminó aquel país. No hay memoria del México de aquellos años, y a nadie le importa. De ese horror, ¿quién puede tener nostalgia? Te pregunto si acaso fue tu hermano quien te indujo. Ciudad de libros. Y pues bien, como todo lo que empieza tiene que terminar, hemos llegado a la recta final de este programa y pues es un placer, Rocío, haberte tenido aquí en Emotrópolis. Pues más bien ha sido un placer para mí. Muchas gracias por abrir este espacio para empezar a promover la idea de la alfabetización audiovisual. Y bueno, José Antonio, pues ha llegado el momento de despedirnos. Y bueno, muchas gracias, agradezco mucho la escucha de todos nuestros amables radioescuchas y los invitamos al siguiente programa donde vamos a tener como invitado a Luis Alanís, que nos va a hablar sobre arte urbano. Y bueno, pues eso ha sido todo en Emotrópolis. En los controles agradecemos la valiosa ayuda de Alberto Vargas. En la producción tenemos aquí la maestría de Marcelo Oliver, que nos enseña cómo hacer un programa. Pues nos vemos la próxima semana, nos sintonizamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Ciudad de México. Esto fue Emotrópolis, la dimensión emocional de las ciudades. Hasta la próxima. Todas las emociones contenidas en las ciudades confluyen en Emotrópolis. Ulises Paniagua y José Antonio García Ayala te esperan el próximo miércoles para un nuevo recorrido sonoro por las expresiones artísticas de la gran urbe. Emotrópolis, la dimensión emocional de las ciudades.